información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Amigos, son las 7 de la mañana con 24 minutos y vamos a pasar de inmediato a nuestro espacio de entrevistas para hablar acerca de la consulta popular y referéndum 2025. Recordamos que la campaña electoral a propósito de este proceso arrancó el 1 de noviembre y prevé extenderse hasta el día de mañana, 13 de noviembre. El silencio electoral precisamente será desde el 14 de noviembre hasta el día domingo 16, que es el día de esta jornada electoral. Vamos a dialogar esta mañana con la asambleísta Viviana Veloz, quien ya nos acompaña vía telemática. Asambleísta, buenos días, bienvenida. Buenos días, Belkis. Un abrazo para usted y para toda la ciudadanía que se encuentra escuchando MQ Radio. Gracias por el espacio. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Y antes de adentrarnos en el análisis ya de estas 4 preguntas que serán sometidas a consideración de la ciudadanía este domingo, sí quisiera poder hacer una breve evaluación de lo que ha sido el desarrollo de esta campaña electoral hasta el momento, Viviana. Bueno, primero creo que hay que señalar que el Ecuador está viviendo en este momento una paradoja dolorosa, porque mientras tenemos un gobierno que se ha proclamado como el más joven en varias décadas, sigue con las prácticas más viejas de la rancia oligarquía y que además esta campaña electoral en este momento, esta consulta popular, es una consulta que es innecesaria, que es un gasto público que no se tenía que realizar, puesto que este dinero bien pudo haber sido invertido en medicinas, en insumos médicos para los hospitales, en repotenciar las unidades educativas, entre otros, pero además también que esta consulta popular, además de esta campaña, por parte del oficialismo no es un ejercicio de participación, sino que es un instrumento de manipulación para disfrazar también el fracaso de este gobierno, para maquillar las malas decisiones por parte del Ejecutivo, que quizá quiere incluso cotidianizar que cada año va a llamar a elecciones a los ciudadanos de este país. Recordemos que lo hizo el año anterior y ahora nuevamente con el estribillo o con el bajo el libreto de que se necesitan estas acciones o estas consultas, de estas preguntas para seguir cambiando el país, pero que ese cambio jamás termina de llegar, nunca termina de avanzar y por lo tanto creemos, como lo hemos dicho desde el primer inicio, que es innecesario, además que es una consulta popular que también tiene, al igual que la campaña de la presidencia en las elecciones generales que recién acabamos de pasar, es una campaña desigual en la que hay un árbitro que está totalmente inclinado, como es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que pese al estar prohibido en la entrega de dádivas, entre otros, y que al ser públicos incluso no hacen absolutamente nada y están cruzados de brazos. Entonces creo que habría que analizar también varios de estos escenarios en este momento porque se vive situaciones similares a las que ya atravesamos en la campaña del 2025 a inicios de este año. Sobre esta parte que usted menciona y esta denuncia que fue pública de alguna manera en redes sociales en estos últimos días, ¿desde la Revolución Ciudadana se presentó algún tipo de recurso ante el Tribunal Contencioso o ante el propio Consejo Electoral? Desde la Revolución Ciudadana entiendo que aún no se ha presentado ninguna Ujú, acción sobre lo que fue un hecho de conocimiento público, la entrega de dádivas por ujú. parte de la ministra de Zaida Rovira. Gobierno, Ujú. Zaida Rovira, no se ha presentado todavía hasta el momento. Esperamos que se analice también o si que otras personas también podrían estar ingresando estas acciones como tal. Yo creo que más allá de que se inicie o se presente por parte de una organización política o por parte de un ciudadano, se conoce que tenemos un árbitro electoral que debería estar incluso vigilando que todos los partidos políticos o todos aquellos que se hayan inscrito para la campaña de esta consulta popular cumplan con las normas que están dentro de nuestro código electoral y que nadie las infrinja. Pero también aquí hay que hacer un análisis que una cosa es con la oposición, porque allí sí serían ágiles, actuarían con toda la celeridad que ellos les caracteriza cuando es a la oposición, pero cuando es al gobierno también guardan un silencio cómodo y cómplice, que es lo que sucede actualmente con quienes son parte de estas dos instituciones. Sobre el contenido como tal de las preguntas, Viviana, respecto al proceso, ha dicho un proceso innecesario que demanda justamente el egreso de recursos. Y son 4 preguntas las que se pondrán en consideración de los ciudadanos este domingo. 3 de referéndum y 1 de consulta y muy probablemente o muy seguramente el de consulta popular que tiene que ver con la posibilidad de llevar adelante la instalación de una asamblea constituyente sería como lo medular
de este proceso, insisto, que ha sido impulsado por el gobierno del presidente de la República? Primero porque es una consulta innecesaria, porque el presidente de la República lo que tiene que realizar es cumplir con todo lo que está dispuesto en la Constitución del 2008, porque es una Constitución que fue trabajada, construida con la ciudadanía, con el pueblo, con los diferentes grupos ambientalistas, ecologistas, defensores de los derechos de la naturaleza, de la vida, y también con un amplio sector político que fue parte de la elaboración de esa Constitución en la constituyente anterior. Incluso hay que recordar que los padres del actual presidente de la República también fueron asambleístas constituyentes, y además esta constitución, esta convocatoria a consulta popular termina violando primero ese espíritu de que exista esta participación democrática por parte de las y las ciudadanos, y que no están naciendo de una necesidad del pueblo, sino que nace de un cálculo presidencial y que no responde, como mencionaba, a una urgencia nacional, sino a una estrategia de distracción frente a la inseguridad, frente a la pobreza, frente a los casos de corrupción que cada día son el pan con el que amanecen los ecuatorianos, como Progen, ATM, el caso Porsche, el caso del señor Edgar Lama, entre otros, y entonces no hay una claridad que justifique el por qué se debe llamar en este momento a una consulta popular, y en términos pedagógicos lo que se pretende hacer es confundir a la ciudadanía, porque incluso hablan con mentiras, no hablan con transparencia frente a lo que contiene la Constitución actual, y por lo tanto también podríamos decir que este es un fraude democrático y un engaño jurídico que quieren realizarle a los ciudadanos de este país, porque incluso el presidente habla de cambiar una constitución, pero no le está diciendo a los ciudadanos qué es lo que quiere cambiar. Viviana, Cuando habla de... perdón, pero sobre eso... ¿realmente estamos convencidos de que no existe una claridad? ¿No será que el gobierno, más allá de todo lo que ha demostrado hasta este momento, tiene una intencionalidad detrás, pero que revelarla previo a que se desarrolle el proceso del domingo podría ser contraproducente? Justamente a eso iba Belkis. Si bien es cierto, en las entrevistas, el presidente de la República, y en esas entrevistas cómodas que le hacen ciertos periodistas en estos medios de comunicación aliados al gobierno, cuando le consultan cuáles son los cambios sustanciales que quiere hacer en la consulta, lo que él manifiesta es que las anunciará después de los resultados del domingo 16 de De noviembre. ganar el sí. Ajá. Pero los voceros de este gobierno han dejado claro que esta nueva constitución con la que según ellos pretenden refundar el país, pero que lo cierto es que quieren refundir el país, tiene riesgos concretos, Belkis y ciudadanos. Ya han sido claros, por ejemplo, la privatización de la salud. Cuando el presidente nos habla que hay que fusionar la seguridad social, los servicios de la seguridad social con el Ministerio de Salud Pública, nos está hablando que va a privatizar y que con esto está poniendo en riesgo también todos los aportes de los trabajadores y de los jubilados, y que incluso quisieran ir más allá, porque terminará siendo la salud un privilegio de los ricos y una condena de muerte para los más pobres, para las personas de escasos recursos de este país. También es el desmantelamiento del IES y del Seguro Social Campesino, porque lo que el gobierno llama modernización es en realidad la puerta a esa privatización, porque son cosas o elementos que ha suscrito con el Fondo Monetario Internacional. Luego también hay que analizar que sus voceros han mencionado que la gratuidad de la educación pública debería ser eliminada desde el tercer nivel. Con eso, dejando excluidos a los hijos de las familias, de los barrios periféricos, de la gente que en este momento sobrevive y que quiere que sus hijos tengan educación, y que los jóvenes también sueñan con ser profesionales, y que de esa manera nos regresarían incluso a constituciones anteriores, porque sus propios voceros han sido claros al decir que la nueva constitución debería ser elaborada bajo la base de la constitución de 1998. Entonces, eso es una regresión de derechos como tal, y cuando escuchamos a la ministra de Trabajo decir que este país es el único en el que se paga 13º, 14º sueldos, que es totalmente mentira, porque en otros países reciben estas bonificaciones similares, quizá con otros nombres distintos, y que en una nueva constitución habría cambios como estos. También nos están diciendo que a los trabajadores del país les van a quitar estos derechos laborales que les ha costado décadas conquistarlos, como son los décimos, las utilidades, las horas de trabajo, el incremento del sueldo, entre otros. Entonces creo que esto refleja ya qué es lo que quiere hacer el gobierno, y también ir más allá, la privatización de los sectores estratégicos, lo que no ha podido realizar hasta el momento con la constitución actual, que
ha tenido este límite, este bloqueo, cuando ha querido entregar a los privados el campo Sacha o cuando ha querido realizar lo de Quinzacocha o cuando quiso construir este complejo hotelero en Olón. Entonces también está en riesgo la biodiversidad de este país, entre ellas las Islas Galápagos. Entonces son claras muestras de lo que el poder quiere hacer, quiere una constitución que sea cómoda para ellos, una constitución que les permita capturar todos los poderes del Estado en este momento, lo que a la actual le prohíbe, le bloquea y no le permite, porque precisamente esta constitución es garantista de los derechos de los ciudadanos y garantista de los derechos de la naturaleza y le pone siempre un bloqueo y un límite al poder. Viviana, si de elementos distractores hablamos, esta semana el presidente Daniel Noboa anunció a través de sus redes sociales quiénes eventualmente podrían liderar una asamblea constituyente de las filas de ADN. Citó a Anabela Asín, citó a la ex fiscal general del Estado, Diana Salazar, y citó también a Nils Olsen, actual presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué lectura merece esto? Más todavía porque esto ha levantado una suerte de suspicacias en el sentido de que se podría abrir la puerta, además, a que esta asamblea constituyente sea de plenos poderes. Muchos se han preguntado si Nils Olsen va a una asamblea constituyente, ¿qué va a pasar con la asamblea? La lógica nos dice, o la misma ley de la función legislativa nos dice que deberá asumir, digamos, la presidencia quien ejerce la primera vicepresidencia, porque él tendría que dejar este cargo para ser parte de este nuevo proceso. Pero, insisto, hay una suerte de lecturas que dan cuenta de una posibilidad de que la Asamblea Constituyente sea de plenos poderes. Ahí hay que señalar primero que el presidente tiene un profundo desprecio por la democracia deliberativa, Belkis, tiene este profundo desprecio por la institucionalidad. Y allí también podemos ver con claridad la radiografía con la que él pretende elaborar esta nueva constitución, si es que no está elaborada ya, porque también nos ha hablado que quiere reemplazar la constitución actual, que tiene 444 artículos, por una nueva de 180 artículos, que incluso en algún momento mencionó que podía ser elaborada por la inteligencia artificial. Y cuando él revela esta visión de Estado, o esta visión que es un producto y que no es un pacto social entre los ecuatorianos y que podría ser redactada por gente cercana a él, en este caso la legisladora Sin, que es su madre, el legislador Nis Once, que es el presidente de la Asamblea Nacional, y la ex fiscal general del Estado, nos revela que quizá esta constitución lo que él busca es que sea redactada por un club de amigos, a diferencia de lo que fue el proceso constituyente previo a la constitución del 2008, y que también eso tiene claros riesgos para la democracia. Ahora bien, si la Corte Constitucional, incluso en nuestra propia Carta Política, establece que una constituyente no puede declararse de plenos poderes, y en el dictamen que le entregaron al presidente de la República, por las presiones también políticas y jurídicas que tenía la Corte Constitucional, porque hay que recordar que en ocasiones anteriores, con los mismos fundamentos que se presentaron, el actual llamado a esta constituyente para la consulta popular, fueron rechazadas por la Corte. Allí hay que señalar que manifestaron que no se podría declarar de plenos poderes, pero en este caso, cuando tenemos un presidente de la República que no ha respetado la Constitución ni las leyes vigentes en este país, y que en la Asamblea Nacional ha utilizado este espacio para redactar leyes a la medida y perdonarse deudas, como lo que sucedió en el Servicio de Rentas Internas, o blindarse políticamente, entonces también nos puede abrir esta puerta de que al llegar a la Asamblea Constituyente, si esta pregunta llega a tener los votos favorables de la población, declararse de plenos poderes y de esa forma terminar de capturar todo el Estado, porque cuando nos habla de colocar al presidente actual de la legislatura como candidato, y cuando quizá también lo que se pretende es que la señora Michelle Mancheno, que es la primera vicepresidenta, sea candidata por la provincia de Chimborazo, entonces ya tenemos algo más amplio, porque jamás el oficialismo le dejaría o le entregaría la presidencia de la actual asamblea a la legisladora Carmen Tiupul, que es la segunda vicepresidenta de la Asamblea, y que ese pacto allí terminaría rompiéndose, que fue un pacto que nunca terminaron de transparentar y que la ciudadanía nunca terminó de conocer cuáles fueron las bases de ese pacto, si era un acuerdo para el beneficio de los ciudadanos o si era un acuerdo personal para cada uno de los asambleístas que se han sometido a esta mayoría oficialista. Entonces, es algo que muchos analistas políticos y constitucionalistas en este momento también han alertado, que la Asamblea Constituyente, si tiene el voto favorable, podría declararse de plenos poderes y por lo tanto disolver la actual legislatura y terminar de capturar, recalco y insisto, las otras instituciones del Estado que aún no se han sometido al poder de turno, como es el caso de la Corte Constitucional y alguna otra institución que aún
trata de mantener esta imparcialidad en la actualidad. Quiero insistir en esta última parte, asambleísta. Entonces, ¿es posible que pueda declararse de plenos poderes? Legalmente sería imposible, pero Ujú. en este país, cuando tenemos un presidente que no respeta la Constitución y la ley y que se cree que está por encima del bien y del mal, entonces todo puede ser posible. Cuando hemos visto que no respetó en la elección anterior lo que estaba contemplado en la Constitución en cuanto a la licencia para hacer campaña, entre otros aspectos fundamentales, o cuando quiso ingresar al registro oficial una ley que no fue aprobada por la Asamblea Nacional y que luego también fue declarada inconstitucional por la Corte, y otras normativas que también hay respetado, entonces tenemos la conclusión de que el presidente de la República, a pesar de que no sea legal, si tiene una mayoría en la eventual Asamblea Constituyente, si tienen votos favorables, lo más probable es que se declare de plenos poderes y desconozca y desacate lo que manifestó en el dictamen la Corte Constitucional y lo que está contemplado en nuestra Carta Política. Lo último, asambleísta, ante un eventual escenario